Las leyes de la naturaleza se expresan mediante el lenguaje matemático. Es así como podemos entender el funcionamiento del universo hasta cierto punto. Existen un sinfín de modelos matemáticos, pero sin duda, algunas de las ecuaciones más famosas son por supuesto EMC al cuadrado, Pitágoras y algunas otras. A lo largo de la historia han existido grandes matemáticos que con sus contribuciones cambiaron nuestra manera de ver el mundo y el universo, pero Sir Isaac Newton siempre está en el top. Sus contribuciones en la física y las matemáticas marcaron un antes y un después en la ciencia y la ingeniería. De hecho, es el responsable del sufrimiento de nosotros los estudiantes en la universidad. Pero no hay lugar a duda de que el tipo era un genio y otorgó a la humanidad los modelos matemáticos más relevantes de nuestra época. Por ejemplo, la función de temperatura o ley de enfriamiento de Newton. Básicamente, esta ley dice que la rapidez con la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Y esta se representa por medio de una ecuación diferencial. Es a partir de aquí que se origina el análisis que hace Isaac Newton con respecto a la temperatura. Cuando hablamos de dt sobre dt, el numerador es con respecto a la temperatura y el denominador es con respecto al tiempo, y representa la rapidez con la que cambia la temperatura del objeto. Al otro lado de la igualdad se tiene la proporcionalidad de la diferencia entre la temperatura del objeto y el medio que la rodea. Y entonces, ¿de dónde sale esta función? Pues de despejarte en la ecuación por medio de separación de variables. Tenemos que dt sobre dt es igual a k por t menos tm, y aplicando separación de variables podemos integrar. Al integrar obtenemos logaritmo natural de t menos tm igual a k por t más la constante de integración. Para quitar ese logaritmo utilizamos exponencial y por propiedad de los exponentes tenemos que t menos tm es igual a e elevado a k por t por constante de integración, y así reacomodando tenemos nuestra función de temperatura. De acuerdo, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué aplicaciones tiene esta función? Pues la verdad es que tiene un montón de aplicaciones en diferentes áreas de la ingeniería, y como buenos hijos de Newton vamos a hacer un problema de aplicación en la ingeniería civil. Supongo que en algún momento a todos nos ha pasado que un día están pavimentando la carretera justo cuando íbamos bien tranquilos en nuestro transporte y de repente nos topamos con un trancón de tránsito. Seguramente habrán observado que la mezcla que se aplica en el suelo es caliente, ya que sale vapor por todas partes y la sensación térmica es notable si están muy cerca. De hecho, esa mezcla asfáltica es muy caliente, de unos 160 grados Celsius. Pues bien, vamos a suponer que somos los ingenieros de la obra y que tenemos algunos datos sobre la temperatura de la mezcla asfáltica, el medio ambiente y la medición de la temperatura de la mezcla en un tiempo determinado después de su aplicación. Y queremos saber cuál sería la temperatura de la mezcla en un segundo tiempo determinado después de su aplicación. Los datos son los siguientes. La temperatura inicial cuando se aplica la mezcla es de 160 grados Celsius. La temperatura del medio ambiente es de 25 grados Celsius. Sabemos que la temperatura de la mezcla después de aplicada en un tiempo de 30 minutos es igual a 100 grados Celsius. Y queremos saber su temperatura cuando hayan pasado 60 minutos después de su aplicación. Los datos son hipotéticos, pero veremos si tiene sentido el resultado de acuerdo con lo que establece la ley de enfriamiento de Newton. Aquí, ¿cuál es el objetivo? La misión es hallar las constantes K y C en primer lugar. Para empezar, vamos a hallar la constante de integración.
Reemplazando en la función tenemos que la temperatura inicial es de 160, la del medio ambiente es de 25 y como es con respecto al tiempo inicial es 0. Multiplicando y operando tenemos que 160 menos 25 es igual a C, donde la constante de integración es igual a 135. Como sabemos que la mezcla asfáltica adquiere una temperatura de 100 grados Celsius a los 30 minutos de aplicada, podemos reemplazar en la función para hallar K, teniendo que la temperatura es igual a 100, la temperatura del medio es 25 y como es en función de el tiempo a los 30 minutos, despejando la variable tenemos 75 sobre 135 igual a EK por 30 y aplicamos logaritmo natural para despejar K, obteniendo de esta manera que K es menos 0,195. Como son constantes, no tienen unidades. Ahora que conocemos los valores de la constante K y C, formulamos nuestra ecuación reemplazando en la función de temperatura, donde K es igual a menos 0,0195 y C es igual a 135, tenemos que T es igual a 25 más E elevado a la menos 0,0195 por T por 135. Reacomodando términos, tenemos nuestra función de temperatura para hallar la temperatura de cualquier objeto en algún tiempo determinado. Ahora, como queremos saber la temperatura de la mezcla asfáltica pasados los 60 minutos desde el momento de su aplicación, entonces reemplazamos en la función de temperatura la variable de tiempo y hacemos la operación. De esta manera tenemos que T es igual a 25 más 135 por E elevado a la menos 0,0195 por 60 y nuestra temperatura a los 60 minutos es de 66,89 grados Celsius. Analizando los resultados podemos ver que la temperatura de la mezcla asfáltica a los 60 minutos de su aplicación tiene sentido respecto a lo que establece la ley de enfriamiento de Newton, ya que, por definición, la temperatura de cualquier objeto tiende a ser la misma del medio en el que se encuentra a medida que pasa el tiempo. Y así, Newton lo ha hecho una vez más. Science, bitch. Mi nombre es Oscar Johanny Pardo Díaz, estudiante de Ingeniería Civil y hasta la próxima.